siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy viernes 27 de junio, hoy es un día especial, histórico, no especial, pero sí se conmemora una fecha donde se cambia el rumbo de Guatemala, pero antes de entrar en el programa, estamos el día de hoy con Edgar Figueredo, está también con nosotros el ingeniero Omar Rodas y el ingeniero Jorge Serrano desde Panamá. También nos estará acompañando. Nuestro amigo Germán Cruz, pues enfermó de tanta cólera, a quien le mandamos saludos, estoy seguro nos está viendo y esperamos pronto esté con nosotros. Entre broma y broma, pues afecta la salud de los guatemaltecos, se ve afectada cuando se toma muy a pecho los problemas del país. Claro. Y para nada menos, pues son pequeños los problemitas que tenemos los guatemaltecos. Pero hoy, recordando hace 60 años, pues nos condenaron a un país en subdesarrollo. El gobierno de Jacobo Arbenz pues tenía políticas progresistas, políticas que eran incluyentes, que podían generar la oportunidad para todos, y hoy, 60 años después, pues podríamos ser un país desarrollado, o por lo menos donde la gente pueda vivir dignamente, un país con seguridad, con trabajo y con alimentación y salud como lo establece la Constitución. Curiosamente, después de la simulación de invasión de los Estados Unidos, o sea, porque fue un tipo de simulación, pero sí hubo injerencia, claro que sí. Sí hubo, porque los Estados Unidos pidió perdón al gobierno de Guatemala el año pasado, en el gobierno, hace 3 años pidieron perdón. Entonces, lo curioso de esto es que hoy, precisamente, gracias a ese golpe, a esa traición y a ese cambio de ruta, pues hoy los que ordenan en Guatemala, los que exigen en Guatemala, los que explotan en Guatemala, el oro, la plata, el petróleo, el agua, y quien se opone, bueno, la opinión pública. Y la mano de obra. Así es, o sea, también explotan la mano de obra. Bueno, y quien dice no o se opone, pues simuladamente se le saca desnudo, o simuladamente abandona el cargo según los medios de comunicación, el caso de Jorge Serrano, o simuladamente recibe cheques personales y se le procesa en los Estados Unidos, como el caso de Alfonso Portillo, donde recibió claramente cheques a su nombre, pero se le procesa en los Estados Unidos. O sea, para los que se oponen a este sistema en el cual los que hoy mandan el país explotan el oro, la plata, los recursos, el agua, entiéndase, hidroeléctricas también. Así es de que mientras todo eso, pues vivimos un enjambre de problemas todos los días los guatemaltecos. Ya no encontramos nosotros acá, en este programa, ya no sabemos qué tema tocar, qué tema comunicar. Y es que uno de los temas de la semana, el de la SAT, que lleva ya varios días de crisis, ya incluso hay una bancada que exige la destitución del superintendente por no llegar a la recaudación, a la meta establecida. El presidente habla de una reingeniería de la SAT, y después de conocerse el negocio de la contratación de una empresa favorecida en Argentina por muchos millones de quetzales, superaban los miles de millones,
por una recaudación que podía llevarse a cabo por una empresa guatemalteca. Lógicamente, en este tipo de gobiernos se buscan muchas veces las empresas extranjeras para disimular el soborno, para disimular la sobrevaloración, disimular la negociación, el trance. Así es de que se da también la noticia donde el ministro de Gobernación habla de una construcción de ampliación de 2 cárceles con 40 módulos para albergar a 5.760 reos. 1.000 millones de quetzales es sumamente caro. El ministro también habla de una empresa mexicana y no estamos en contra de que se invierta en las cárceles, pero tendría que ser una cifra real y muy acorde a la realidad del país. O sea, no solamente real en la obra física, sino también real en los problemas del país. Así es de que, mientras todo esto se da, hay una lucha, hay un pleito entre unos medios de comunicación. Y es que el presidente se vio obligado a llamar a Prensa Libre, no sé, Miguel Ángel Cetina, si es el director o jefe. Pero llamó a varios, ¿verdad? Llamaron a varios. Claro. A y entonces, socios y todo. Claro, entonces existe ya una censura, pero curiosamente Prensa Libre en los últimos días ha tirado titulares acordes a la realidad del país. Por ejemplo, dice, acá en uno dice, el patriota es favorecido con dinero público, dice en este. En este otro dice, la SAT tenía tratos con oferente argentino, o sea, se evidenció, incluso en otro titular habla de la SAT con Collector en un negocio oscuro, dice otro titular también. Este otro dice, no licitarán celdas por 1.000 millones de quetzales, o sea, estamos hablando de cifras muy grandes, estamos hablando, dice, no licitarán cárceles por 1.000 millones de quetzales. Bueno, ¿qué quiero contarles hoy a los amigos? Y vamos a empezar ya con los temas. Resulta que la Secretaría de Comunicación Social, dirigida por Francisco Cuevas, viceministro de Gobernación, vinculado al caso Mascana, donde se robaron varios millones, pues este ex viceministro solicitó más millones de quetzales a la Secretaría y ya se le otorgaron, ¿verdad? Lo curioso es de que se le van dando más de 20 millones de quetzales a un periódico que se llama Publinews, propiedad de Eric Archila, el ministro de Energía y Minas, de la familia de Emisoras Unidas, del grupo de Emisoras Unidas. Dentro de todo esto, el pleito que tienen los de Prensa Libre es que se le están dando muchos millones a este nuevo medio de comunicación que se regala, y por lo tanto hay un dumping ahí que Prensa Libre muy bien lo puede pelear localmente o internacionalmente en otros juzgados. Muchas cortes. Pero el punto es los cientos de millones de quetzales que se gastan en publicidad al año. Estamos hablando que aproximadamente se gastan alrededor de 500 o 600 millones de quetzales en publicidad al año. Ángel González, Grupo Alba Visión, en los últimos 20 años se calcula que ha recibido más de 2.000 millones de quetzales. Hagan ustedes la cuenta de cuántas escuelas puede ser ese dinero, tanto como los 20 millones por un periodiquito que se regala, que no tiene nada de información objetiva. Hagamos la cuenta de cuánto es esa suma de dinero y cuánto podríamos hacer para la prevención del delito, para la prevención en la salud o para la educación que tan necesaria es para los guatemaltecos y evitar la migración infantil, dando realmente pasos certeros de que en Guatemala estamos en vías del desarrollo. Mientras todo esto se da, es un desorden en el que vivimos diariamente, no hay una agenda de país,
se hizo una burla esta semana con la agenda maya indígena, la cual no fue reconocida por la mayoría de organizaciones indígenas, y es que para nada Barcárcel vincula a alguien del gabinete y lo pone a presidir una mesa de diálogo con el sector indígena. Así es de que la burla sigue. La noticia de esta mesa es que se van a reunir cada 3 meses y que al finalizar este periodo van a dejar una hoja de ruta. Van a dejar una hoja de ruta, o sea, se están burlando del pueblo de Guatemala. Así es de que vamos contigo, Omar, y luego vamos con Edgar y luego con usted, Jorge, sobre los 60 años. Desde ¿en qué cambió el rumbo del país esta invasión que fuera realizada en conjunto con los Estados Unidos y los dueños del país, que hasta el día de hoy son los que ordenan y exigen la explotación del oro, la plata, el agua y todos los recursos que puedan haber y vayan a haber en Guatemala? Omar. Bueno, buenos días a todos los guatemaltecos, a todas las guatemaltecas. Efectivamente, este es un tema que a la juventud de hoy ya no le, como que se les sobrepasó el tiempo y solo conocen muy poquitas cosas sobre los logros que tuvo la revolución del 44 por medio de 2 gobiernos, que fue el de Juan José Arévalo y el de Jacobo Arbenz Guzmán. Pues efectivamente los logros fueron sustanciales, fueron fundamentales. Tenemos la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Ahí también, dentro de los logros de la revolución, está el Banco de Guatemala, están las escuelas tipo federación. Además de eso, también se logra la autonomía universitaria, como algo que era muy novedoso en ese momento, pero que nace con la revolución del 44. También en esa misma etapa que vivió el pueblo de Guatemala, que fueron alrededor de 10 años, también nace el Código de Trabajo, de lo cual precisamente a eso iba, que los guatemaltecos jóvenes de ese Código de Trabajo solo saben que el 1 de mayo hay feriado, pero no saben realmente en dónde nace y que la trascendencia que tuvo esa revolución del 44. Además de eso nace la carretera, ahí se lleva a cabo la construcción de la carretera del Atlántico y también del puerto Santo Tomás de Castilla. Pero lo más importante, creo yo, que nos dejó una escuela que al final los guatemaltecos creo que no aprovechamos, fue que tenía que haber una distribución equitativa de los medios de producción, cuestión por la cual puso a temblar a cierta élite económica de Guatemala, por lo que trata de hacer un relevo. Además de eso, creo yo que la revolución del 44, con sus 10 años de gestión, marcó el derecho a la población del libre acceso a la educación, del libre acceso a la cultura y el derecho al trabajo. Además de eso, debemos recordar que también el Comité Nacional de Alfabetización nace como un logro de la revolución del 44. Pero yo quisiera como Otto mencionó a 3 nombres de 3 presidentes guatemaltecos, y yo quisiera hacer una relación en cómo funciona un sistema en nuestro país que no permite los cambios sustanciales, cuando esos cambios sustanciales pueden provocar realmente un beneficio para la población o que el nivel de vida de los guatemaltecos pueda mejorar. En primer lugar, quiero mencionar precisamente a nuestro estimado ingeniero Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala, en donde yo siempre he pensado que Jorge Serrano es el que realmente quiso refundar el Estado en Guatemala, y no se lo permitieron, ¿sí? Y lo vemos allá, ahí sí que preso en otro país, porque no se puede mover, no puede venir a Guatemala por tratar de hacer una refundación que creo yo que pudo haber dado muchos beneficios al pueblo de Guatemala. Adicionalmente tenemos a un Alfonso Portillo,
que también se enfrenta con esas élites económicas, él para mantener la canasta básica en los precios en donde eran accesibles para el pueblo de Guatemala, deja y permite entrar contingentes de cemento, contingentes de pollo, contingentes de cuestiones de harina. Entonces eso enfrenta de pollo, ¿sí? Él deja entrar pollo y entonces los enfrenta con las élites económicas de Guatemala y también lo que dice Otto. Pasa, es sintomático precisamente Jorge Serrano Elías, asilado en nuestro hermano país Panamá, Alfonso Portillo con problemas jurídicos en Estados Unidos, porque acá sabían que era muy complicado por la polarización que pudo haber provocado, y por el otro lado Jacobo Arbenz Guzmán, que es sacado de una manera denigrante del pueblo guatemalteco, de una manera muy vergonzosa, que precisamente nos damos cuenta ahora. Así que creo yo que lo que debemos tomar los guatemaltecos es cómo cuando un presidente no se alinea a los intereses de los grupos fácticos de este país, precisamente son como depurados, son vilipendiados, como pasó con estos 3 expresidentes. Y finalmente lo que debemos hacer y reconocer los guatemaltecos es que si nosotros no provocamos una revolución de tipo pacífico en este país, en donde podamos realmente hacer los cambios que esta Guatemala necesita, hay que refundar el Estado, hay que hacer que los medios de producción produzcan en beneficio del pueblo de Guatemala y que realmente los logros que se puedan lograr todavía y que están vigentes de esa revolución, Otto, pues crezcan y que sean mejorados. Claro, que vigentes y muy afectados por esta ola debilitadora de instituciones. Así es. Una ola que para nadie es secreto ya, el pueblo de Guatemala sabe que las instituciones de este sistema han sido debilitadas a un nivel en el cual pues ya no tienen el resultado esperado. Entiéndase, cualquiera de los ministerios o cualquier institución, incluyendo las del deporte o las de salud, cualquiera de las instituciones, el ICS, etcétera, están vinculados todos a un saqueo permanente, un ordeño permanente. Vamos con vos, Edgar, y luego vamos con Jorge. Edgar, 60 años que han sido oscuros para Guatemala, 60 años de tragedia para Guatemala. De estos hubo el conflicto armado, hubo genocidio, hubo tantos casos que... Fuga de capitales. Fuga de capital, fuga de migrantes, expulsión de seres humanos, niños y niñas, porque no podemos dejar por un lado que es una sociedad fallida. Aunque alguien me decía, para que se declare fallida, pues no tendría que existir tampoco el control del suprapoder que actualmente ejercen los grupos que están en el negocio del oro, la plata, la hidroeléctrica, o sea, el agua, y recursos naturales. Sí. Gracias, Otto, buenos días. Omar, buenos días allá, Jorge Serrano, en la bella ciudad de Panamá. Bien, cabalmente anotaba yo acá para ver rumbo a la plática del día de hoy, que marca un hito histórico en la conciencia de una buena cantidad de guatemaltecos. Lamentablemente más del 80% de guatemaltecos por diversas razones no pone atención a este tipo de fenómenos que son verdaderamente importantes para el desarrollo nacional y para marcar el futuro de los guatemaltecos. Hoy se marca cabalmente 60 años del 27 de junio de 1954 al 27 de junio de 2014. Justamente la historia recoge, y está en internet para los que quieran revisarla, es la renuncia del presidente constitucional de la República de Guatemala, popularmente electo, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que había logrado conducir una democracia constitucional, una democracia acorde a las necesidades nacionales, no así a los intereses de las oligarquías. Y por supuesto del Imperio del Norte, que la historia recoge también que muchos de los funcionarios que estaban en Guatemala y propietarios de la United Fruit Company, o sea, la bananera,
y otras instituciones u otros del imperio que tenían intereses en Guatemala, sobre todo en las tierras que ocupaban allá en el norte guatemalteco, en el noroccidente guatemalteco, llámese las tierras de Izabal fundamentalmente, y el paso de la famosa carretera del Atlántico, que era una parte importante para el comercio nacional y centroamericano, fue bloqueado por el Imperio del Norte, y fue claramente un manoseo, una intromisión, porque hasta el presidente Dwight Eisenhower estaba presente, estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo en Guatemala, y él recibía información y daba órdenes por teléfono directamente a los señores norteamericanos que están muy bien mencionados en la historia. No las vamos a mencionar para no detenernos en eso, sino recoger la historia y actualizarla en esta época nacional, qué es lo que ha incidido y por qué lo mencionamos. Yo sé que muchas personas están pensando que qué aburrido hablar de esto. Yo conozco muchas personas de mente oligárquica y neoliberal que inmediatamente dicen, no, este tema no, pasado. Y eso ya no perdamos el tiempo, porque si no, no vamos a avanzar. Pues cabalmente, por no conocer el pasado es que no avanzamos. Entonces el guatemalteco fácilmente se equivoca, fácilmente tropieza con la misma piedra, como se dice popularmente, y de tal manera que los guatemaltecos hoy por hoy tenemos que conocer esa historia, porque en 60 años Guatemala fuera otra, tuviéramos una democracia social, una democracia mucho más cimentada, más fundamentada, porque en 60 años pudimos haber construido un país diferente, pudimos haber construido una sociedad diferente. Quisiera yo manifestar claramente en este lado que en esta época que todo el mundo habla, incluso hay un candidato presidencial que habla de refundación del Estado de Guatemala. Yo creo que ahí estamos equivocando no solo los términos, sino el enfoque. No se trata de refundar el Estado, hay que refundar al ser humano. Sin ser humano no hay Estado, no hay instituciones, no hay país, no hay patria, no hay independencia, no hay desarrollo, no hay absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer los guatemaltecos es el cambio de mentalidad. Es por gusto estar cambiando leyes, es por gusto estar cambiando instituciones del Estado, es por gusto estar hablando de refundación del Estado, ya que hoy por hoy no hay confianza en el sector público y aún en el sector privado. Difícilmente el guatemalteco no sabe exactamente dónde ubicarse. Las alianzas público-privadas, que son bastante antiguas y que ahora se han actualizado, pues no están cumpliendo los objetivos que se han trazado, ya que el guatemalteco ha recibido una transferencia de pensamiento oligárquico proveniente del occidente y del Imperio del Norte, que el guatemalteco se ha americanizado demasiado. Lo mencionaba en un programa anterior, que la China se está encargando de desamericanizar el mundo. Yo creo que ese es un equilibrio muy correcto. Ya las economías están cambiando, y a pesar de que hay nortes o sures claros, hay direcciones correctas, lamentablemente los conflictos internamente se entrelazan unos con otros, ya que unos desean el desarrollo colectivo y otros quieren solamente el desarrollo personal. Uno y otro no pueden riñir, porque si es un desarrollo personal que vaya para el desarrollo colectivo o para el bien colectivo, no hay problema. El problema únicamente o fundamentalmente está centralizado en que la persona desea desarrollo personal sin tomar en cuenta a la demás gente, sin tomar en cuenta ni la familia, ni las amistades, ni los vecinos, ni los ciudadanos del país. De tal manera que la tragedia nacional que estamos construyendo hoy está marcada y da síntomas claros y síntomas muy puntuales. No solo la pobreza extrema que tenemos, la falta de desarrollo social. Guatemala es un país que todo el mundo está pensando en desarrollo económico. Es que necesitamos mejorar la economía. No se puede mejorar la economía si no hay un desarrollo social previo. No podemos tener una buena casa si estas personas que habitan no tienen higiene, no tienen salud, no tienen escolaridad, no tienen educación, no tienen información y no son personas activas en el quehacer nacional. De tal manera que estar refundando instituciones, hacer nuevas escuelas, por ejemplo, con niños desnutridos, con maestros desmotivados, con maestros mal pagados, con maestros que no tienen la pertinencia educativa para poder desarrollarse, obviamente seguiremos el país que tenemos ahora, totalmente descontrolado, totalmente alineado al Imperio del Norte, que está más descontrolado que cualquiera de los personajes que han gobernado el país a través de la historia. De tal manera que nuestros niños, es un síntoma clarísimo, entre toda
enorme cantidad de problemas que tenemos nuestros niños y adolescentes, nuestras mujeres están abandonando masivamente el país y lo están haciendo aparentemente podría buscar a los padres allá a Estados Unidos, que es el país que nos ha drenado no solo en recursos sino en poblaciones enteras. Ya va llegando casi a 2 millones de guatemaltecos allá. No saben qué hacer los demócratas, mucho menos los republicanos. ¿Qué van a hacer con esa migración masiva o colectiva procedente no solo de Guatemala, Honduras y El Salvador, sino seguramente de otros países? De tal manera que no sabemos qué va a suceder, porque retornar toda esa cantidad de personas no solo no es posible en la práctica, sino que si vuelven a retornar esos guatemaltecos o centroamericanos a esta región, obviamente se van a ir el doble o el triple en la siguiente oleada, de tal manera que este es un proceso irreversible, no hay otra cosa que hacer. El sueño americano lo construyeron ellos y ahora, como lo había mencionado yo, ya es una pesadilla americana. Los niños no saben exactamente a qué van allá, pero van a tratar de realizarse como personas. Les importa más el dinero, por supuesto, la parte material lo ocupa, porque en Guatemala no han desarrollado la sociedad que nosotros hemos deseado durante tantos años. Gracias. Gracias, Edgar. Jorge, usted conoce esa historia más de cerca y incluso se le denominaba como gobierno comunista, izquierdista, y bueno, era un gobierno capitalista. Social. Y social, o sea, era un gobierno que le apostaba al desarrollo del país. Así es. Le apostaba a la generación de empleos, le aportaba al desarrollo agrícola incluyente. Entonces, Jorge, al final Guatemala ha perdido pues tal vez 500,000 de vidas en una guerra social sin fin, porque sabemos todos que el futuro de Guatemala es oscuro. No ha terminado la tragedia para los guatemaltecos. Y si no, veamos las víctimas infantiles que están migrando hoy, que es una luz de alerta. Los guatemaltecos que están migrando hoy porque ya no quieren ser víctimas, no quieren morir en la violencia juvenil, ni tampoco víctimas del desempleo, de la injusticia, de la falta escolar, de la marginación. El país ha marginado a todos a los más pobres. Así, a los sectores populares y pobres están marginados, no hay derechos, son criminales. Así se ven. Así es de que en las comunidades rurales también son criminales. Así se ve para el Estado. Y si no, veamos las acciones de los últimos meses. Jorge, ¿cómo podría, si hubiera continuado este tipo de políticas, de gobiernos democráticos, progresistas, incluso capitalistas, cómo estuviera Guatemala al día de hoy, Jorge? Otto, yo quisiera primero felicitarlos a ustedes, tanto a ti como a Edgar y a Omar, por las intervenciones que han hecho. Porque sinceramente la revolución de 1944 fue una revolución en la que participó la sociedad guatemalteca entera. Participaron profesionales, participaron empresarios, participó todo Guatemala. Querían sacudirse una dictadura, pero al mismo tiempo en todas las expresiones, tanto de su constitución, la constitución que emana, como de toda la legislación, parte de la cual ya se refirió tanto Edgar como Omar, dejan ver que venía en los albores de nuestra sociedad el incorporar a nuestra legislación todo lo que podría ser el derecho social, no única y exclusivamente el derecho individual, que estaba realmente reforzado por las conductas liberales, que había llevado al país a generar una oligarquía agroexportadora, que era la que manejaba el país, era la que producía café, la que manejaba el país, la exportación de café, tenían las divisas. Yo me acuerdo mi padre cómo comentaba que cuando empezaba a entrar la plata de las remesas del café, la economía empezaba a reaccionar y pues había un canal seco en nuestra economía cuando no habían
ingresos por la razón del café. Lamentablemente, cuando se da todos estos intentos de modernización de la economía del país, viene una acción muy fuerte de la famosa United Fruit Company, porque era imposible modernizar la sociedad guatemalteca si no se hablaba de una profunda reforma agraria. Una reforma agraria que implicaba indiscutiblemente una redistribución de la tierra y tocar los intereses de la oligarquía agroexportadora, que eran los dueños del país, los veros dueños de la guayaba de ese tiempo. Entonces se plantea la famosa Operación Éxito, y esa da al traste con este intento, yo no diría ni de socialización, sino que es un intento de modernización que en forma seria estaba siendo conducido en el país. Quizá con algo de improvisación y con un poco de falta de experiencia, pero que su intencionalidad era correcta, y yo me voy a permitir, Otto, leer posteriormente un documento que en Guatemala se conoce poco y que realmente yo voy a pedirle a Germán que lo reproduzca en la noticia Tiene Dueño, porque es un documento histórico y es el discurso del canciller Guillermo Toriello Garrido en la 10ª Asamblea de la OEA. Y voy a leer nada más la parte muy fundamental. Después de hacer esta observación, al terminar, al caer, al votar este intento de modernización, viene una influencia norteamericana de impulsar, así como una especie compensatoria, la integración centroamericana, diciendo que necesitábamos mayores mercados para poder plantear una modernización yéndonos hacia el área industrial. Y se plantea que la primera etapa de esa integración iba a ser la sustitución de importación. Es decir, que Centroamérica ya no fuera dependiente de todo lo que importaba, sino que pudiera desarrollar una industria que pudiera cumplir las necesidades de la región. Durante 10 años, el modelo de sustitución de importaciones fue relativamente bueno. Muchas compañías internacionales vinieron, invirtieron y parecía como que venía una ola de modernización. Lamentablemente, cuando ese modelo colapsó porque llegó, ya no podíamos producir más solo para lo que consumíamos y nuestra industria requería buscar nuevos horizontes, irnos a lo que se llamaba la segunda parte del modelo, que era el fomento de las exportaciones. Nos dimos cuenta en Centroamérica que ya los mercados externos estaban copados y las multinacionales que se habían establecido en Guatemala no tenían autorización de sus casas matrices para invadir o perseguir o participar en otros mercados. Quiere decir que ese intento de modernización fue un intento que fue mutado, que no llegó a hacer lo que hubiera sido una modernización por la vía de la industrialización en Guatemala. Esto fue ampliamente aprovechado por ciertos grupos que entonces ya no vieron única y exclusivamente el país, sus fincas como sus feudos, sino que proyectaron esa cultura de la oligarquía algo exportadora para el país. Y como yo digo en el libro de La Guayaba, dijeron, bueno, aquí ahora nuestra finca es el país, vamos a tener las políticas que a nosotros nos favorecen, por un lado, y por el otro lado vamos a tener otras políticas, que son las políticas de la ranchería. Las políticas que este pequeño grupo ha querido impulsar son aquellas que les permiten crecer en Guatemala, pero también hacer grandes capitales para mandar a Miami y desde ahí
poder hacer inversiones como de hecho las han hecho en la bolsa norteamericana, donde han perdido cantidades asombrosas de dinero, o invertir en otros países. Y han sumido a nuestro país en el subdesarrollo porque nuestros ingresos se van. Y esto se ve más violento todavía con las privatizaciones que fomenta Arsú y que entrega prácticamente los fuentes principales del patrimonio social guatemalteco, la telefonía y la energía, a monopolios internacionales. Bueno, esto es una fatalidad y eso es lo que en el país ha pasado. Y ese es el concepto que ha impedido que los beneficios del crecimiento económico se reviertan a la población y podamos tener mejores índices de desarrollo, mejor educación, mejor salud, mejor bienestar. Ahora, cuando tú, Otto, me preguntabas cómo estamos, yo quisiera leer las premisas del discurso de Willy Toriello en la 10ª reunión de la OEA, para que después las analicemos y nos demos cuenta. Primero dice: la humanización de las relaciones obrero-patronales dentro de las empresas industriales y agrícolas, por medio de la promulgación de leyes orgánicas del trabajo, que lejos de propiciar levantamientos violentos de trabajadores desesperados por la miseria, institucionalizan dichas relaciones obrero-patronales dentro de un sistema de justicia social mínima y de resolución administrativas y judiciales ajustadas a la ley. Miren lo que eran las aspiraciones y dense cuenta que han pasado 60 años, 70 años y estamos igual o peor. B, dice: el establecimiento de un sistema de seguridad social que cubra apenas accidentes comunes de los trabajadores, accidentes de trabajo y un mínimo programa de atención materno-infantil, puesto en ejercicio con gradualidad y mediante la clásica y conservadora contribución tripartita de patrones, trabajadores y Estado. 3. La organización de un sistema monetario bancario adecuado a las necesidades crediticias, cambiarias y expansión y estabilidad de nuestra economía y a las ideas más modernas sobre moneda, banca central, originadas en los acuerdos internacionales. El desarrollo de un mercado interno amplio, mediante el aumento de la capacidad adquisitiva y los niveles de vida de la población, las inversiones públicas y el fomento de la economía campesina, hasta ayer, dice, marginal y no monetaria. La liberación de la economía nacional a través de la construcción de vías de comunicación a los puertos y zonas de producción, la construcción de muelles nacionales, el desarrollo de un plan de electrificación que atienda a las necesidades industriales y de consumo del país y el sometimiento de las empresas monopolistas extranjeras a las leyes vigentes en igualdad de condiciones con las nacionales. La industrialización del país mediante la organización de las instituciones bancarias apropiadas y la política económica y legislativa de fomento industrial, seguida por el Estado con la finalidad de incrementar el ingreso nacional y el intercambio nacional interno y externo. La liberación de los campesinos mediante la liquidación de sus sistemas semifeudales y casi esclavistas del pasado. Y H, el derecho de nuestra economía agrícola mediante la redistribución de los latifundios improductivos, la consolidación de la tenencia de la tierra en pequeñas propiedades, el aumento progresivo de los acervos de capital y la organización de crédito fácil, oportuno para los campesinos beneficiados por la reforma agraria democrática que se debe ejecutar por medios legales en el país desde 1952. Si ustedes se dan cuenta, a mí hoy me preguntan y yo firmo inmediatamente estas aspiraciones.
Estas aspiraciones son unas aspiraciones que se han mantenido 70 años vigentes sin resolución. Y es lamentable que hoy oímos los discursos de todos estos señores candidatos a la presidencia de la República, e incluso oímos los discursos de los gobernantes y no tienen la más remota idea, ni tampoco la capacidad, ni la fe democrática, ni la responsabilidad social y política para poder hablar de un plan de esta naturaleza. No lo entienden. Quiere decir, Otto, que si tú me decís dónde estamos, estamos 70 años hace de donde debíamos de estar. 70 años hace que un grupo que manifestó estas aspiraciones, 70 años que hemos perdido, que nos hemos matado, que nos hemos denigrado, que nos tienen asilados, que nos tienen perseguidos, que tienen marginados, que tienen con el mismo concepto de explotación de la United Fruit Company. Ahora se alentan las minas, se alenta la energía eléctrica, se alentan las telecomunicaciones. Es decir, honestamente, estamos donde jamás la gente que participó en la revolución de 1944, que era el país entero, hubiera querido estar. Donde nunca hubieran querido estar la gente que patrocinó ideas como las que les acabo de leer, que son a los que se les llamó comunistas, cuando hoy el programa planteado por ellos sería un tímido programa de desarrollo social. Sin embargo, en aquel momento fue una alerta roja. ¿Por qué? Porque nuestras oligarquías estaban en una frágil y categórica alianza con el senador McCarthy, y entonces miraban comunistas debajo de la mesa, debajo de las alfombras, y los perseguían. Pero esta desgraciada actitud nos metió en una guerra que los guatemaltecos nunca entendimos. Nos metió en una confrontación que lo único que hizo fue dejar muerte y subdesarrollo. Yo estoy sinceramente pensando que hoy, les guste o no les guste, la refundación del Estado, la reforma del Estado, era fundamental hace 70 años, hoy es impostergable. No podemos perder más tiempo y hagámosla antes de que el país se vea envuelto en otro baño de sangre. Gracias. Bueno, definitivamente, pues la historia nos da la razón. Y es que, como el documento que leyera el expresidente Jorge Serrano, por el que fuera redactado por el ex canciller Toriello en aquellos años, pues manifestaba claramente una hoja de ruta, una hoja de desarrollo, una agenda de desarrollo, una agenda de progreso, la cual está prácticamente escondida, olvidada a la vista de los guatemaltecos. Y hoy pues son 60 años de que se rompió esa agenda. Lo mejor que podemos hacer es recordarla, lo mejor que podemos hacer es pensarla, activarla, hacerla. Eso es lo que está diciendo Jorge. No importa lo que se tenga que hacer, pero debemos de tomar esa agenda para el desarrollo, para el bienestar y para que no se sigan perdiendo miles de guatemaltecos en las calles por las balas, por la migración, por la desnutrición, él le llama por el exilio, que estos son refugiados, los niños que están saliendo del país. Ojalá los Estados Unidos, creemos que sí lo va a hacer, le va a otorgar algún beneficio a todos estos infantes que están saliendo diariamente, cada 3 horas, no, cada hora salen 3 niños de Guatemala.
Y ojalá el gobierno de los Estados Unidos les dé un estatus de refugiados, porque están huyendo de una catástrofe, están huyendo de la negligencia, de la corrupción, de la impunidad, están huyendo de un país que los margina, que no les da oportunidad. Así es de que vamos a pasar al siguiente paso, tema de la SAT, y es que organizaciones dicen que el problema de la SAT es corrupción, pero yo quería, Jorge pues se pasó bastante en su programa, pero quiero también leer el artículo que Jorge escribió. Y no es que estemos en campaña, Jorge, pero el artículo sobre un crimen entregar los impuestos que el pueblo paga. Y dice, bueno que el directorio de la SAT parara ese golazo, echando atrás ese negocio, pues entregar en premios un 30% de los impuestos de los guatemaltecos a la empresa Collector y sus socios nacionales es un crimen contra el pueblo. El presidente entró en cólera y dijo que los iba a votar a todos, nada más y nada menos que en una rueda de prensa en el Mariscal Zavala, un bonito lugar para lanzar esta amenaza. Estos gobernantes actúan con prepotencia pensando que el pueblo es idiota y que no se da cuenta que todo lo que mueven para hacer negocios y que al pueblo solo le toca ver cómo lo hunden, lo estafan, lo endeudan y lo exprimen con prepotencia. Todos sabemos que desde la Casa Presidencial otorgan contratos y concesiones onerosas, dan órdenes a jueces y magistrados, organizan comisiones de postulación, manipulan en las entidades autónomas y en general mantienen los intereses del país al margen y debidamente subordinados a sus negocios. Hace menos de una semana denunciamos que Pérez Molina estaba metiéndose un gol y que aprovechándose del Mundial estaba aprobando la privatización de la SAT, pero gracias a Dios el contragolpe vino y el directorio de la SAT se retractó de seguir adelante con el negocio de la recaudación. Lo bueno que ha tenido todo esto es que ha servido para darnos cuenta que este problema de la SAT es como una muela con tremendas raíces, pues tiene vinculación con los negocios en las aduanas, el contrabando, tratamiento fiscal a empresas de socios y allegados, negocios ilícitos de operadores de toda índole, contratación de servicios y asesorías, compra de insumos de toda clase, etcétera, etcétera. El berrinche en el Mariscal Zavala deja claro que el señor presidente no se puede quitar de la mente a su querida institución, pero en evidencia sale a luz que la SAT es un organismo que está invadido por fuerzas y factores o grupos paralelos de poder fáctico. O sea, esto sale a luz. ¿Y qué querían ellos también? Pues gozar al darlo a una tercera empresa o a terceras incluso extranjera, pues sale a luz que había interés en generar otro negocio extra de la recaudación de los impuestos. Pero los grupos de poder rápidamente brincan y se oponen al negocio. Porque no está con ellos. Porque de lo contrario esto hubiera seguido viento en popa. Así es de que tu punto de vista del negocio de la SAT, no de Valdetti, sino de la SAT, tu punto de vista del negocio de la SAT, y cada uno vamos a hablar de eso y luego vamos al negocio de las cárceles. Bueno, primero que todo yo quisiera manifestarle a los guatemaltecos el riesgo en que se pone la institucionalidad de la superintendencia de la SAT, porque la SAT en términos legales es autónoma. O sea, entonces no puede haber una injerencia del presidente en ese tema. Por el otro lado, también quisiera manifestar que este tema en donde se quiere tercerizar el tema de la recaudación de impuestos a través de una empresa no es más que declarar la propia incapacidad gubernamental e institucional, porque
efectivamente, cuando no es posible que nosotros, el pueblo de Guatemala, nos delegue una función y nosotros querramos contratar a alguien para que la venga a hacer. Yo pienso que el pueblo de Guatemala, si algo deberíamos como contratar es a un presidente que haga las funciones del actual presidente, porque realmente no lo está haciendo bien, ¿sí? Entonces, creo yo que si van a empezar a contratar empresas o personas para hacer las funciones que el pueblo de Guatemala ha delegado a través de sus instituciones, bueno, pues habría que empezar por varios lados, no precisamente por la SAT. Ahora, Otto, lo que también creo que el pueblo de Guatemala debe saber es que este negocio ya estaba dirigido. Ya a dedo habían dicho a quién se le iba a dar. O sea, el único que podía cumplir con el tiempo que iban a dar para poder presentar las cotizaciones o para poder presentar sus ofertas era tan corto que el único que sabía cómo estaba era la empresa Collector Argentina. Adicionalmente, también el pueblo de Guatemala debe saber que el engaño en que se quiere caer cuando le manifiestan que es una cantidad mínima la que va a haber en el negocio, cuando realmente el negocio es de más de 2.000 millones anuales. O sea, el negocio es de más de 2.000. Y es ahí donde Jorge Serrano dice, se quieren quedar con el dinero de los impuestos. O sea, para mí es otra manera de estar saqueando el país. Ahora, ¿por qué nos están queriendo engañar? Porque ellos dicen es que van a haber techos, pero claro, pero el techo que ellos han puesto es muy bajo, y entonces por supuesto que esta empresa muy fácil lo va a alcanzar, lo va a lograr porque lo pusieron muy bajo, ¿sí? Cuando aquí sabemos que se están recaudando alrededor de 48.000 millones al año, y ellos lo tienen alrededor de 25, ¿verdad? Otro abajo de 30, o sea, eso es lógico. Entonces, por supuesto que va a haber un saqueo de los impuestos del pueblo guatemalteco. Ahora, como yo digo, lo que tenemos que ver aquí es cómo ellos aceptan de manera tácita, de manera clara, la ineptitud gubernamental. Y por último, yo quisiera dejarle claro al pueblo guatemalteco, y Otto lo dijo, cuando se debilita la institucionalidad, los únicos ganadores son los poderes fácticos, los poderes económicos que le permiten permear esas instituciones, ingresar a esas instituciones y saquear esas instituciones, que es lo que se está haciendo. O sea, aquí es un nuevo negocio. Y para finalizar, Otto, yo te quiero decir, realmente la recaudación no debería ser mayor problema. Primero, creo yo, que los convenios que hace la SAT con el gobierno deben ser reales. El problema es que prácticamente el gobierno obliga a la SAT a firmar convenios que saben que son inalcanzables, ¿sí? Y por el otro lado, yo pienso que se puede abordar muy bien el tema de aumentar la recaudación, toda vez se quite a una de las recaudadoras más reales que hay aquí en Guatemala, que es la vicepresidenta de la República. O sea, ella tiene copadas las aduanas, o sea, ella está recaudando, desgraciadamente va a estar recaudando para su propio bolsillo. Entonces, cuando esos temas se corrijan, cuando se corrija el tema de los contrabandos, porque muchos dicen, los contrabandos pasan por el río Suchate, no es cierto, pasan por las aduanas, ¿sí? Cuando esa recaudadora sea hecha a un lado y realmente se le quite el control de no solo de la SAT, sino de las aduanas, este país va a recaudar más. Mientras no se den esos pasos, pero que sean realmente concretos, que sean valientes de parte del presidente de la República, bueno, pues esto no va a mejorar. Gracias, sí. Y, o sea, vos decís, en vez de Collector, Coldetti. Coldetti. Sí. Vamos entonces, Edgar, vos pues definitivamente la administración pública o la recaudación de impuestos no es tu fuerte, pero realmente, ¿cómo ves vos el poder, la lucha que hay en este momento? ¿Cómo es de que se conoce esta negociación? ¿Cómo incluso en aquellos años se funda la SAT precisamente para recolectar los impuestos?
los costos que conlleva el tener esa institución especializada en eso, pero ¿cómo ves vos los privilegios que hay? Porque el problema muchas veces en la recaudación, aparte de que hay otra persona por ahí recaudando particularmente impuestos, ¿cómo ves vos los privilegios que tienen grupos de poder que a través de leyes que se han dedicado, pues evaden los impuestos? O sea, no los evaden porque están en ley, pero ¿acaso la SAT no tiene hocico, boca, vocero, trompa o recursos para decir qué es el fenómeno que está pasando en el país? O sea, ¿acaso ellos no podrían decir qué está pasando en el país? Claro, mira, Otto, efectivamente, personalmente yo soy un hombre de Estado. Toda la vida me he formado en el Estado de Guatemala. Si no tengo la mentalidad oligárquica. Pero no en la recolección de impuestos. No, pero en parte sí. Mira, en parte yo estuve trabajando en finanzas y conozco lo que es, y en la Constitución hablamos de eso, porque los políticos no es que estemos deformados por la profesión primaria que tengamos, sino que nuestra formación es más amplia que una sola profesión. Entonces, ya hace más de 30 años que personalmente como médico que soy, ya invadí, llamémoslo así, el área pública y el área colectiva, el área nacional, las áreas que son economía, el área social, el área política y el área cultural incluso. De tal manera que nuestros enfoques son políticamente correctos en el sentido de tener una visión nacional, por supuesto, pero una visión más allá de lo nacional, que es la visión humanística o humanitaria que debe tener el ser humano en estas épocas de un mundo tan complejo, tan confundido y tan perverso como se está construyendo, y sabemos de dónde viene lo perverso, y lamentablemente lo perverso hace extremadamente mucho daño en todas las sociedades nacionales. Yo apuntaba aquí y recordando un poquito lo de Jacobo Arbenz, que lo que a él lo señalaron fue fundamentalmente a su esposa, la señora Vilanova, y sus amigos de la época, que realmente que Jacobo no era comunista, sino que los comunistas eran los amigos de Jacobo. Entonces el golpe no era contra Jacobo, sino que era contra la rosca y los amigos, porque el país pasaba de una democracia capitalista a una democracia social. Esa era toda la intencionalidad. Sin embargo, los intereses norteamericanos incrustados en esta Guatemala, a través de la bananera o la llamada United Fruit Company, pues tocó intereses de norteamericanos que en esa época pues estaban explotando sin misericordia al pueblo de Guatemala y a toda la nación guatemalteca. Ellos no movilizaron al país, sino que lo que hicieron fue fomentar lo que yo anoté aquí, que son los monopolios y los oligopolios, que es el sueño dorado de todo capitalista, tener su monopolio donde él es el que produce los servicios o las mercancías para poder mercadearlas libremente. Yo conozco miles y miles de pensamientos oligárquicos y mercantilistas. El sueño dorado es tener una sola empresa donde ellos sean los reyes y los magnates y distribuyen a todos están subordinados. Y efectivamente estos monopolios y oligopolios se han dedicado, en lugar de construir sociedades, porque no es ese su objetivo es la acumulación de la riqueza. Y forman pirámides capitalistas, forman pirámides en juntas directivas donde prácticamente el personero legal ha sido tradicionalmente el que acumula la riqueza. Ahora, como ellos tienen de mentalidad perversa, ya el representante legal ya ahora es contratado. Como han pretendido en Guatemala, y lo dijeron en la década de los 90, que querían a un presidente gerente para que vigilara, y nosotros le pagamos al presidente de Guatemala para que él haga crecer las empresas en el país, pues. O sea, pues que ese pensamiento tiene más de 20 años ya en la realidad, aunque seguramente fue intencionalmente fundado, llamémoslo así, desde el año 54, en lo que es aquí en esta América Central. Y esto fue aprendizaje para toda América Latina, porque yo recuerdo muy bien que al bien recordado presidente Hugo Chávez allá en Venezuela, al mismo Nicolás Maduro, a Pepe Mujica y a Daniel Ortega y otros dirigentes de América del Sur, que yo sí los menciono y los tengo presentes, ellos han tomado esa época de Jacobo Arbenz como un buen ejemplo para ellos, para no cometer los errores que se cometieron en Guatemala. Yo hablaba con gente de esas naciones del sur de América, y ellos dijeron, nos dejó mucha escuela Jacobo, y la revolución guatemalteca, también con José Arévalo, por supuesto, debido a que se hicieron las cosas correctas, pero no
no se lograron fortalecer algunos otras áreas que debían de haberse cimentado. De tal manera que toda empresa, o llámese SAT, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, están siendo dirigidos fundamentalmente por mentes oligárquicas. Y es fácil caer en esas trampas, porque han habido pues, dirigentes sociales que de alguna manera han caído en ese tipo de conveniencias, porque el país está estructuralmente dirigido por mentalidades oligárquicas. Y no olvidemos que el sector privado guatemalteco y todo el sector privado mundial en todos los países, siempre el gerente o el propietario de la empresa en su escritorio tiene como máximo logro de su empresa la famosa pirámide del crecimiento económico ilimitado. Ustedes van a cualquier empresa privada y le dicen que siempre más y más negocios y más beneficios y más ganancias. ¿Hasta dónde? Pregunta uno. Infinitas ganancias. Eso es lo que está construyendo la energía mundial, infinitas ganancias a costa de la pobreza de inmensa cantidad de ciudadanos de esta tierra, de ciudadanos de Guatemala, de esta región. De tal manera que hoy por hoy, para concluir, quiero recomendar a los guatemaltecos, para no perdernos en esta vorágine de estupidez y de mercantilismo irracional, tener presentes a Tomás Piketty, que está luchando allá que el francés está luchando en Europa. Ayer cabalmente Edward Snowden, el famoso norteamericano que está preso pero que está asilado en Rusia, hizo una denuncia gravísima nuevamente anoche en contra de los intereses norteamericanos, y van y corren de nuevo. O sea, pues el Imperio del Norte no ha tenido el más mínimo recato de hacer un alto en el camino, de hacer una reflexión, sino que no le importa destruir al mundo, destruir a la humanidad, con tal de conseguir sus objetivos muy particulares. Asimismo, Joseph Stiglitz ha estado muy activo, y no digamos también otros líderes latinoamericanos, porque hoy ya las nacionalidades han sido rebasadas por los pensamientos de avanzada, por los pensamientos democráticos y por los pensamientos socialistas. Ahora la lucha está difícil, hay mercado que quiere ser un mercado totalmente material contra un mercado que haya inclusión del desarrollo social, porque estamos hablando con seres humanos, no solamente con empresas de contenidos metálicos o robóticos, como quieren hacer la economía mundial en las próximas décadas. Gracias, gracias. Bueno, vamos con Jorge Serrano. Y Jorge, tenemos prácticamente pues un tema bastante importante, y es que en la SAT hay un tipo de, por así decirlo, de privilegios para ciertos sectores que han sido favorecidos. O sea, hay privilegios para sectores, y a través de los mismos, pues ellos han logrado evadir, pues legalmente, evadir legalmente recursos. Vamos con la cámara. Han logrado evadir recursos, han logrado evadir la posibilidad de desarrollar. O sea, la agenda de ellos es muy clara. Usted tiene en mente una solución como para poder lograr mayor recaudación, y cómo poder superar los problemas de la SAT, cómo poder superar ese tráfico de influencias, cómo poder prácticamente desintoxicar, o como dice Otto Pérez Molina, a la SAT hay que hacerle una reingeniería. Pero no solamente es la reingeniería, ahí hay poderes, o sea, ahí hay injerencia de grupos de poder. ¿Cómo podríamos estimular la recaudación de impuestos a los grupos realmente de dominio económico en el país, Jorge? Bueno, Otto, mira, primero que todo la SAT es una farsa. ¿Cómo va a ser que, siendo tan importante para un Estado la recaudación fiscal, la va a poner en manos de una institución descentralizada y autónoma? Esto es una aberración, es una estupidez. La verdad es que esto lo hacen para
que grupos de poder agarren niveles de influencia y separar en la protección de sus privilegios de la política. Yo he estado recibiendo cientos de miles de denuncias de gente que está señalando la tremenda corrupción que existe dentro de la SAT. ¿Por qué? Porque cada quien puede ir allí y arreglar sus cosas, independientemente del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es quien tiene la responsabilidad de hacer que se paguen los impuestos que le van a servir para el desarrollo social y para el manejo del Estado. Quiero hacerles una presentacioncita muy chiquita. Quiero que miren, no sé si esta gráfica se está viendo bien, pero en esta gráfica ustedes pueden ver, este es el nivel en que yo recibí el presupuesto de ingresos del Estado. 2.400 millones de quetzales. En 2 años, miren ustedes el incremento que hubo. En 2 años se duplicó ese presupuesto. No tuve ningún colector, no tuve ninguna SAT, tuve gente honrada a que les impuso un ritmo y con ese ritmo se logró subir la recaudación de impuestos en el país. Me senté, dialogué, presioné, pero logramos incrementar los impuestos y se duplicaron. Ahora miren ustedes lo que pasó cuando me dieron el golpe. Me dan el golpe aquí y mire cómo cayeron los impuestos. Casi al mismo nivel y quizá menos que lo que tenían en el tiempo de Vinicio Cerezo. Quiere decir, esto fue en un año. Este fue el año de Ramiro de León, en el cual el asesor era Otto Pérez Molina. Ese era el presidente de la República en ese momento. Quiere decir que él tiene experiencia en quedar bien con la gente que paga impuestos, no cobrándose. Entonces, si nosotros queremos realmente tener una decencia, tenemos definitivamente que ser eficientes y honrados. Esa es la forma. Y eso se logra como a través de ir a cobrarle el impuesto a quien lo puede pagar. No venir con los eufemismos de que hay que ampliar la base. Porque cuando hablamos que vamos a ampliar la base, eso quiere decir vamos a buscar a quién le vamos a cobrar que actualmente no está pagando. Y eso por lo general es gente pobre, eso por lo general es gente que no está controlada, que no entra en el radar del gobierno. Dejémonos de paja, señores. Cobremos los impuestos al que gana plata. Miren ustedes aquí, cuántos años se tardaron para volver a llegar al nivel de impuestos que yo cobré en mi segundo año de gobierno. Si esto que yo hice aquí, yo hubiera tenido una SAT, un colector, yo calculo que en ese momento se le hubieran tenido que pagar por lo que nosotros hicimos 600 millones de quetzales, que en aquel tiempo era muchísima plata. Ahora son posiblemente 2.000. Señores, pero ¿en qué estamos pensando? ¿En qué cabeza cabe que vamos a agarrar el dinero del pueblo y lo vamos a transferir a una empresa que va a hacer lo que se le da la gana y que no sabemos? Estamos trayendo una empresa argentina. Por favor, señores, si en Argentina la situación está grave para que el Estado pueda medianamente sobrevivir y capotear las crisis que tiene, le tiene que quitar el 30% de la producción a los campesinos que producen soya. Pero ¿a dónde vamos nosotros a copiar? ¿Pero por qué vamos a traer a esas gentes? Por la maldita corrupción. Porque esa es la gente que reparte la plata con los que los están contratando.
Ya paremos eso. El país ya no está para eso. El país ya no aguanta. Yo reto a estos señores, ¿por qué no hacen lo que yo hice? Y estas no son inventos míos. Estos son estadísticas del Banco de Guatemala y del Ministerio de Finanzas. Cualquier cristiano, cualquier guatemalteco puede entrar hoy. Ahí puse en mi página de Facebook la cita para que cualquier guatemalteco pueda darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto. Si yo lo hice, si lo hicimos con mi equipo de gobierno, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Es materia de quererlo hacer, de ser honrados y dejar de estar pensando en que todo tiene que ser un pinche negocio para llevarse a la boca. Miren ustedes este otro cuadro. Y esto demuestra que cuando se trabaja con honradez se pueden hacer las cosas. Cuando se trabaja con capacidad se pueden hacer las cosas. Este es el cuadro de los déficits fiscales. Ustedes pueden ver, este fue el déficit de Cerezo, este fue el déficit de Ramiro León Carpio y así sucesivamente. Los dos únicos presupuestos en la historia del país que cerraron nivelados fueron los dos presupuestos que yo dirigí. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo austeridad. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo disciplina. Naturalmente, me mandaron a Panamá, eso es cierto. Me han perseguido 20 años, eso es cierto. Y los he pagado y los he sufrido, pero no me importa, le dejé un ejemplo al pueblo de Guatemala. Y escúchenme bien los jóvenes guatemaltecos. Sin corrupción se pueden hacer las cosas. Con corrupción no se pueden hacer las cosas. Porque hoy estos señores, para ellos las minas son negocios y no les importa lo que estén haciendo con el país. La autorización de las hidroeléctricas para ellos son negocios. No se han preocupado que las hidroeléctricas sean negocios para las poblaciones en donde están tomándose esos recursos. No, son para ellos. Lo mismo quieren hacer con la parte fiscal. Quieren recaudar nuestros impuestos para metérselos ellos en la bolsa. Mire, señor Pérez Molina, nómbreme a mí director de esa, ¿cómo se llama esa empresa? Colector. Oh, mire, yo le mantengo todos los hospitales del país gratis. Es que lo que están haciendo es un robo, no tiene presentación, da vergüenza, da cólera. Pueblo de Guatemala, abramos los ojos. Esta gente nos está agarrando de idiotas. Ellos quieren asegurarse un futuro económico de multimillonarios. Y lo mismo están haciendo con las drogas. Quieren legalizar la amapola, ya fueron a pedirle a la comunidad internacional, por favor, que les permitan vender marihuana. Pero ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde se ha llegado con esa estructura moral? Si es que tienen alguna. No puede ser, no puede ser. Es un sistema de saqueo. Aquí hay que entrar y cambiar todo esto y meter 1000 juicios de lesividad para recuperar y restablecer una economía decente. No es el problema de la SAT y de Colector. Es que esto es la filosofía de gobierno que ha traído Berché, que trajo a Colón, en donde prácticamente privatizó todo lo que tenía que ver con insumos a muchas instituciones del Estado. Una grosería. Y ahora estos vienen ya a pensar en una escala macro, en lo que es esquilmar al pueblo. Ya no, ya paremos eso, señores, dense cuenta. El país no lo va a tolerar. Ya la gente se está dando cuenta. Ya hay inicios de protestas en todo el país. Este lunes fueron muy eficientes. Me contaron que el gobierno organizó sus propias manifestaciones para desvirtuar las otras y que controló el transporte para impedir la movilización. Bueno, esas son tácticas que el señor Pérez Molina las conoce muy bien porque a eso él se ha dedicado. Pero eso no es resolver los problemas del país. Por favor, presidente, póngase a trabajar. Olvídese ya de los negocios.
Denle las manos a la vicepresidenta, quítala de los negocios. Y por favor, miren los problemas que tenemos en el país. Casi agarren ese programita de Willy Toriello y pensemos 5 minutos en cada uno de esos temas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Les quedan 1 año y medio de gobierno. Hagan algo, por favor. El país se los va a agradecer. Si ustedes no lo hacen, nos van a dejar metidos en un problema muy serio. Ya, gracias. Olvídense, los negocios que han hecho están bien, claro, pero no sigan agarrando los negocios como que si fuera el deseo de todo el país. Y ahora hasta piensan que está el país tan contento con ellos que hasta los quieren reelegir o poner 2 años más. Gracias, Jorge. Por favor, gracias. Tan loco. Gracias, Jorge. Y bueno, realmente es la verdad todo lo que pues usted ha comunicado en este momento. Es también oportuno que los jóvenes vean la realidad del país. Los números no mienten, ahí está claramente, y la vinculación de los sectores es la misma. O sea, por eso la importancia de conocer nuestro pasado para que el presente lo cambiemos. El futuro tiene que ser diferente. Hoy Guatemala tiene un futuro oscuro como el que hemos tenido estos años. Ha sido trágico para Guatemala y va a seguir siendo trágico si no se toman las medidas. El 30 de junio es el día lunes, es el día del ejército. Ahí ya me imagino pues qué comentarios tendrán. Lo que sí les puedo decir es que mientras se da todo este tipo de negocios, despilfarro, se me venía a la mente cuando Jorge hablaba, pero habló tanto que se me fue. Contexto. Pero hay algo importante. Dentro de toda esta corrupción, o sea, es momento ya de parar esto, porque mientras aquellos crecen, vemos claramente que tenemos, pues evidentemente, un claro problema nacional. Perdón que se me fue la onda, pero hubo un apagón. ¿Estamos bien? Ok. Si podemos controlar si fue acá, por favor. Más parece que fue acá. Bueno. Esta gente ordena la explotación del oro, de la plata y del petróleo y del agua, sin ningún titubeo. Y ahora se me vino lo que Jorge decía de toda la corrupción y los millones de millones de millones. Y ya se me vino dónde está ese dinero. Ese dinero está en las hidroeléctricas. Ese dinero está en las empresas mineras. Ese dinero está en los centros comerciales. Ese dinero está en cuentas de otros países. Y en Guatemala también. Y en Guatemala también, algunas franquicias de alimentos. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero que le han hueveado al pueblo. Muchos creemos y vemos empresas con crecimiento, pero hay dinero, hay un dopaje, hay un dumping ahí. Dinero de hueveo, de mala vida. Y dinero de lavado, de tumbado, y dinero que las mismas empresas van generando. O sea que eso es lo que nosotros queremos comunicarle al pueblo de Guatemala. 30 de junio, Día del Ejército, tambores. A mí me da vergüenza, estaba viendo el canal del gobierno y del ejército. Y entonces había un anuncio donde decía Fuerza Aérea, decía. Me da vergüenza. Decía Fuerza de Mar. Y decía francotiradores. Bueno. Cuerpos de paz o fuerzas de paz. Élites. Realmente sí, realmente me da vergüenza. Me da vergüenza lo que cuesta esa institución y lo poco que le dan es más, ¿a quién le sirven? No le sirven al pueblo de Guatemala. Claro. Ya veamos las cosas como son, y Ejército de Guatemala, ya véanse, autocalifíquense, tómense 5 minutos para analizar su propia institución. Yo no tengo nada en contra de ellos o de esa institución.
Yo creo que las instituciones pueden corregir su rumbo, como los gobiernos lo tienen que hacer. Aún es tiempo. Mientras tanto, vamos a hablar brevemente, muy brevemente ya de presidios, y vamos a terminar el programa con el problema de Prensa Libre y Publinews. Un problema económico. Se están disputando, están luchando por ver quién se queda con la pauta de Francisco Cuevas, vinculado al caso Mascana cuando fue viceministro de Gobernación y socio de Nuevo Mundo. Francisco Cuevas, en una emisora, es socio de González Gamarra. Así es de que vamos contigo, por favor, rápidamente, lo de las cárceles. Omar. Bueno, efectivamente, yo quisiera aquí dos cosas. Uno es el tema meramente de la inversión. Yo sigo pensando que el gasto por excepción no es más que robo por excepción. Realmente el gobierno ha estado manejando el 90% de sus compras a través de ese modelo de excepción, que es prácticamente evadir la ley de contrataciones del Estado. Ellos aducen que eso está enmarcado dentro de la ley de compras y contrataciones, y efectivamente puede ser que lo esté, pero para realmente compras de emergencia. Desgraciadamente aquí los guatemaltecos debemos entender que estos personajes obscuros, que estos personajes realmente que se convierten en enemigos del pueblo guatemalteco, finalmente lo que hacen es retardar y retardar y retardar una compra hasta que se convierta en emergencia, pero ellos lo hacen que se convierta en emergencia. Porque si yo sé que 3,000 policías voy a tener para el otro año, yo sé que debo contemplar dentro de mi presupuesto dinero para armar 5,000 policías, y se pueden hacer las compras con el tiempo suficiente como para hacerlos dentro de la ley de compras y contrataciones, entrar a un proceso de licitación, cuestión que se evita totalmente cuando se quiere robar por excepción, tal y como lo están haciendo. Entonces, aquí estamos hablando de que nuevamente van más de 1,000 millones de quetzales a ese tema, y ya se gastaron muchos, pero muchos millones de quetzales en estudios que muchos de ellos son inexistentes. Por el otro lado, habrían algunos que ya existían, y por el otro lado quiero decir que ningún estudio de los que yo he visto cuestan lo que dicen que cuestan. Así que se han gastado casi más de 15 millones en estudio, ¿verdad, Otto? Entonces, ahí estamos ya con el tema de la inversión, y van a ser más de 1,000 millones de quetzales que van a tratar de robarse por el lado de la excepción. Y por el otro lado, yo tuve la oportunidad ayer de escuchar al ministro de Gobernación, el cual manifiesta que lo van a hacer con empresas mexicanas porque en Guatemala no hay, dice él, gente que lo pueda hacer. Para su conocimiento, yo le digo una cosa, disculpe, señor ministro, pero la ineptitud es gubernamental, la ineptitud es de ustedes. Realmente en Guatemala hay profesionales, pero de alto nivel, que pueden llevar a cabo ese tipo de construcciones, ese tipo de diseños. Claro, por supuesto que esos posiblemente no se van a prestar a los negocios que ustedes quieren, pero acá en Guatemala, yo particularmente que estuve en junta directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala, sé la calidad de ingenieros que tiene Guatemala, y sé que aquí hay profesionales de alto nivel que precisamente hasta van a asesorar empresas internacionales, como lo hay médicos acá en Guatemala también de alto nivel. Y usted no puede decir, señor ministro, que aquí no existen las empresas que pueden llevar a cabo este tipo de construcciones. Yo lo invito a que usted vaya al Colegio de Ingenieros de Guatemala y verá usted la cantidad de empresas honorables que hay en Guatemala, la cantidad de profesionales honorables que hay en Guatemala y que pueden efectivamente hacer este negocio, y por mucho menos de la cantidad que usted empieza a invertir. Claro, ese no ha de ser su pretensión, no ha de ser su pretensión el hacerlo de manera honrada. Y yo me voy para terminar con este tema, Otto, porque yo sí estoy clarísimo con el tema que mencionó el ingeniero Jorge Serrano Elías. Aquí, para corregir las cosas en Guatemala, dos cosas se necesitan, y desgraciadamente de las dos cosas carece el gobierno actual, que es capacidad
y decencia. Si esas dos características las tuvieran los funcionarios, los tuvieran todas aquellas personas que logran una posición de elección y van a hacer gestión pública, con esto Guatemala cambiaría. Hoy este gobierno particularmente, como algunos otros también, no los quito, pero estoy hablando de este, carecen totalmente de competencia, de actitud, de capacidad, pero ante todo carecen de lo más importante, que es la decencia. Y así este país, Otto, jamás, pero jamás realmente va a caminar hacia el desarrollo. Por eso yo invito a los guatemaltecos a que desarrollemos políticamente este país para que el desarrollo económico, el desarrollo social le llegue a todos aquellos guatemaltecos. Gracias, sí, Edgar. Bueno, el caso de presidios lo podemos ver desde un punto de vista también. Hoy puede ser un negocio la construcción, el mañana va a ser otro problema el mantenimiento, pero ¿y qué pasó con la prevención? Sí, gracias Soto. Mira, realmente en la Constitución Política de Guatemala, los legisladores constitucionales dejamos establecido, lo hablamos ampliamente, que no es cuestión de cárceles el país. De por sí el país ya es una cárcel, porque nacer en Guatemala es casi una tragedia. Pero hablamos en aquella oportunidad, quedó escrito en la Constitución, está plasmado ahí, que es para cumplirse, no solo para tratar de entenderlo, sino que el área de presidios, el área penal, tiene que tomar en cuenta que al reo debe ser reintegrado a la sociedad. Sí, no es tan fácil lograrlo en la práctica, pero aquí lo han complicado más y prácticamente las cárceles, en lugar de ser instituciones de reinserción social, se han vuelto cárceles para mejorar y especializar el crimen organizado, los robos, el fraude y todos los males que padece cualquier sociedad. Yo creo que estamos hasta cierto punto dándole a la misma temática cuando tenemos que pasar a un área ya más de salud mental, porque estar hablando de presidios, estar hablando de la SAT, estar hablando de los ministerios, es seguir entrando en la esquizotimia nacional, seguirnos enfermando. Y recuerdo muy bien que todo esto es parte del consenso de Washington, que no lo olvidemos, porque ese consenso está más activo que nunca, y máxime ahora con el capitalismo herido prácticamente de muerte, de que la famosa oferta y demanda es lo que tiene que gobernar el mundo. Ellos mismos hablaban de que los estados nacionales deben ser votados, deben ser desmantelados. En Guatemala se está dando. No todos los países caminamos igual. Unos caminan más hacia la privatización y otros más hacia la estatización. Esa es la lucha que hay en el mundo. Desde un individualismo, recuerden que estamos en la época del colectivismo, que nació en el año 2003 y calcula que durará alrededor de 40 a 50 años. De tal manera que Guatemala camina en contra de la historia, de que ya pasamos por el egoísmo y el individualismo. Y aquí en Guatemala ya sabemos perfectamente que cualquier partido político que gane las elecciones, entre comillas, que las gane, ya sabemos cómo, con fraude, con propaganda mediática, con la compra de los medios de comunicación, con la compra de todo, fiscales, todo lo compran. A manera que el guatemalteco siga cayendo en los mismos errores, se sigue empobreciendo porque la patria sí la están vendiendo, la patria está en venta. Es lo que están haciendo, que están desmantelando al Estado, regalando los recursos nacionales, llámese oro, plata, hidroeléctricas, etcétera. Todo va, el beneficio va al sector privado nacional y por supuesto esa empresa argentina están buscando aquí cómo privatizar los servicios públicos, y eso es parte del consenso de Washington. De tal manera que estos locos argentinos que están viniendo aquí a Guatemala, ¿por qué no invierten en Argentina? Allá el país es diferente. Cristina Kirchner está gobernando de otra manera, entonces esos deben ser expulsados fueron expulsados de Argentina para venir a privatizar. Y recuérdense que históricamente el sector privado no le gusta pagar impuestos, siempre en Guatemala odian pagar impuestos, los evaden, etcétera, y le han metido al guatemalteco que no hay que pagar impuestos. ¿Para qué? Para que se los roben, y ese es un mal necesario. Termino acá con dos reflexiones, una reflexión y una pregunta para Jorge Serrano, así rápidamente. Hace unos 20 o 30 años hablando de México, que ahora está ganando buenos partidos allá en el Mundial, ¿verdad? No sé si muchos creerán en el Mundial de Fútbol, pero decía un pensador o gente de esa época, decía: pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Entonces, ahí la maldición que le ha pasado a México, teniendo un país que todo lo privatiza,
pero afortunadamente me refiero únicamente al sector oligárquico, no así el pueblo de Estados Unidos, que está sufriendo los embates del capitalismo. Para Jorge Serrano, una preguntita, que es parte de lo mismo. ¿Qué significa para usted la famosa devaluación de las monedas? Porque eso es otra manera de globalizar, otra manera de privatizar, otra manera de empobrecer a los pueblos y entrar en conflicto, porque las empresas están a 8 por 1, 8 quetzales por $1. En el fondo, ¿qué significa que los países estén devaluando las monedas? Porque en mi opinión es, sin ser economista, pero sí con ser político, la devaluación de la moneda es otro paso más para abaratar las empresas del Estado de otros países, para abaratar la mano de obra como la nuestra, y si se abarata la mano de obra, hay migración. De tal manera que, ¿cómo está la moneda panameña? Jorge, ¿qué podemos recoger de la devaluación del quetzal respecto del dólar? Un tema que se está olvidando, pero que es puntual en estos tiempos. Jorge, la pregunta de Edgar era para usted, ¿qué significa la devaluación de la moneda? Mire, la devaluación de la moneda significa varias cosas. Para los sistemas de exportación del país, significa que van a mejorar sus utilidades. Correcto. Porque les va a costar menos la producción local y van a obtener por lo que exportan más dólares. Eso es para esos sectores. Para el sector laboral significa que su salario va cada día a perder valor adquisitivo. ¿Por qué? Por la inflación y por la pérdida del valor de la moneda. Quiere decir que el pan que hoy compran a 5, mañana les va a costar 6, después les va a costar 8. Antes con 1 centavo a uno le dan 4 cafés con leche. Hoy cada café con leche vale 15 a 25 centavos. Esa es la tristeza a que nosotros nos tenemos que enfrentar con procesos de esto. Disculpen que vaya nuevamente a mi gobierno. En mi gobierno yo recibí la moneda a 5.25 y le entregué a 5.25. ¿Por qué? Mantuve siempre puesto el ojo para que no hubiera devaluaciones, para impedir la especulación. Esto tampoco les gustó y por eso también vivo en Panamá. Es decir, lo que es muy, muy importante es saber que nosotros ahorita estamos teniendo una moneda ficticia. Óiganlo bien, el valor del quetzal no es real. Actualmente el quetzal en Guatemala está a 8 por 1 o a 7.78 por 1 por las remesas que entran de los Estados Unidos y de los pobres guatemaltecos que trabajan en el exterior. Si esas remesas no entraran al país, el quetzal estaría a 100 por 1 o a 95 por 1, quién sabe por dónde. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que con esa ese ficticio manejo de la política monetaria del país, han favorecido al gran capital guatemalteco. Si no tuviéramos nosotros las remesas, nadie podría comprar un Mercedes-Benz en Guatemala, nadie podría comprar en Guatemala ni siquiera un Toyota, porque lo que nosotros exportamos para conseguir dólares no llega a ser, pero ni el 60% de lo que nosotros importamos. Quiere decir que en balanza de pagos, en balanza comercial somos deficitarios. Y al ser deficitarios no podríamos importar nada. Entonces tendríamos que devaluar el quetzal. Estamos realmente ante una economía ficticia, subsidiada por los pobres en beneficio de los ricos. Se los pongo así de sencillo, no sé si me expliqué bien o no me expliqué bien, pero en otro caso podríamos hablar más sobre este particular, porque la tragedia de nuestro país es que ahora el país vive del ahorro de los pobres, mientras que los grandes capitales siguen acumulando riqueza en el exterior. Gracias Jorge. El tiempo se nos terminó. Hay
Hoy una fecha, 27 de junio, 60 años de la revolución. La historia no la podemos olvidar, tenemos que conocerla permanentemente, conocer los gobiernos pasados, recientes, también es muy sano. Los errores pasados y los poquitos aciertos que tuvimos, los pocos que hubo, Jorge Serrano ha mostrado parte de ellos. Rápidamente vino un amigo de Santa Catarina Pinula hace unos días y me dijo, mira, todo está muy bien, pero al que no puedo ver es a Jorge Serrano, me dijo. Yo lo digo porque quiero que sepan que a Jorge Serrano yo le conozco de tantos años y le admiro por la capacidad que tiene y entiendo la influencia que generan los medios de comunicación, sobre todo alineados a esta explotación del país, estos medios que desinforman. Y es que hoy precisamente uno de esos medios está peleándose la pauta que le están dando a Publinews, o sea, Prensa Libre y Publinews tienen una lucha férrea por ver quién se queda con más millones de los que Francisco Cuevas está distribuyendo, repartiendo, despilfarrando, aún conociendo las necesidades del pueblo, de la juventud, de la niñez, de la vejez. De las familias. Miren, créanmelo, hay necesidades por todos lados porque hay un desorden. Y Jorge decía juicios lesivos, hay que hacer 1000 juicios lesivos. Claro, Perenco fue uno de ellos del gobierno de la UNE. Tuvimos en nuestras manos Perenco, lo tuvimos, con más de 1000 barriles diarios de explotación, 20,000 barriles diarios de explotación. Y esos se nos fueron de las manos. Eran nuestros, la infraestructura era nuestra. Ah, pero se las dieron por 25 años más y con una carta cuando nosotros ya no estemos. Y ustedes jovencitos que si hoy nos ven, dentro de 25 años ni siquiera van a oír que se hizo la carta, pero ustedes dan por hecho que Perenco es una institución privada, cuando en realidad el dinero del Estado está ahí y el petróleo es de los guatemaltecos. Entonces los juicios lesivos lleva todo esto, lleva contra la minería, contra el abuso y el abuso y el ¿qué podemos decir? Y el mal uso del agua. Ahí también hay juicios lesivos para todas estas gentes que están acaparando el agua, dejando a las comunidades sin el posible desarrollo y sustento como lo es el agua. Así es de que, y tantos otros contratos, créanmelo, desde contratos inmobiliarios, desde servicios, desde limpieza, ornamentales, desde lo que es todo lo que puede ser insumos para el Estado. Miren, hay un montón de contratos vitalicios. Cada quien quiere dejar, así como ellos quieren dejar el de colector, así hay otro que quiere dejar el de las cárceles. Hay una de contratos vitalicios, lo que sí le quieren dejar con el Consejo Indígena, dice el gobierno, la mesa de diálogo o el Consejo Indígena, les van a dejar un manual, dice. Cuando termine el gobierno les queremos dejar ya un manual de la agenda indígena. Imagínense ustedes. Creo que para poder recuperar se requiere decisión. El presidente lo puede hacer como le dijo Jorge, incluso él puede contratar a Jorge, como se lo dijo también el presidente Otto Pérez, puede contratar a Jorge, desde Panamá le puede dar asesoría. Creo que la necesitan. Y definición, decisión, definición. ¿A quién le vamos a servir? ¿Al pueblo? ¿Al progreso? ¿A las futuras generaciones y a las actuales? ¿O le vamos a servir a los grupos de poder que ya están coches de tanto que han hartado durante más de 60 años? Hay una buena noticia, y es que la ONU obligará a respetar los derechos humanos a todas las empresas transnacionales. Esta noticia es para que la celebren las empresas o las comunidades que han sido afectadas por hidroeléctricas extranjeras y por minerías extranjeras. Porque todo lo que tenga vinculación con los derechos humanos va a ser perseguido no solamente acá, sino internacionalmente por una votación que se logró con la aprobación y países como China, Venezuela,
Rusia, Cuba, Ecuador. De hecho, Ecuador es uno de los ponentes. Lograron que se aprobara esta ley o este punto de resolución en la ONU, y con esto pues contra países como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y otros que están vinculados en las explotaciones de recursos en estos países y que también tienen estas empresas transnacionales. Así es de que la buena noticia al día de hoy es esa, y pues la mejor que podemos tener es que tenemos que participar, accionar, organizarnos. Que tengan feliz fin de semana. Yo los veo mañana. Gracias a ustedes. Otto, antes de cortar, Otto. Claro. Otto, mira, creo que en estos días que están por venir, me imagino que algunos otros amigos como el de Santa Catarina Pinula se te acercarán también a decirte que yo no les gusto y que les caigo mal y que les debo caer re mal. Y a mí eso sinceramente me sopla las canillas, como dicen, porque no soy monedita de oro. Pero ahora viene el bono 14. Y como me dijo un amigo a mí, ahora que viene ya el pago del bono 14, unos te bendicen y otros te insultamos. Me dijo, yo soy de los que te insultan. Pero desen cuenta, insúltenme, díganme lo que se les dé la gana, pero por favor paguen el bono 14. Incluso sé por ahí que el gobierno está viendo cómo hace para no pagar el bono 14, o por lo menos para no pagarlo todo. Creo que tienen que pagar el bono 14 y lo tienen que pagar a tiempo. Es la única reivindicación social realmente que el pueblo de Guatemala ha tenido en los últimos 50 años. Y si me caen insultos por haber puesto el bono 14, bienvenidos sean, pero le quiero recomendar al guatemalteco que use su bono 14 para algo que sea importante para su familia, para educación, que use el bono 14 para algo que signifique inversión, cubra sus necesidades, pague lo que tiene atrasado, pero recuérdese que ese bono 14 fue instituido pensando en la familia, pensando en que el guatemalteco no tiene capacidad de ahorro y que esta es una platita que le llega fresca. Gracias, espero que lo disfruten mucho, y a los que no les gusta, bienvenidos los insultos. Claro. Que ya una raya más al tigre no lo cambia. Gracias. Claro. Gracias amigos. Definitivamente el comentario que hice es mínimo para la cantidad de gente que muestra su apoyo, y hoy más que nunca, o sea, hoy se dan cuenta que Jorge tenía razón. Muchos aún desconocen, a lo que quería llegar yo es que muchos desconocen la verdad del pasado. Los medios solo han sacado un lado de la moneda, ¿verdad? Claro, desconocen la historia, pero la verdad llega tarde o temprano, llega, y tenemos que buscarla también. No esperemos a que nos llegue, busquemos la verdad y así vamos a cambiar el futuro. Que tengan feliz día, gracias a ustedes. Mucho gusto. Hasta mañana.